Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de nuestro canal. Bueno, ya estamos con vos. Hola, bienvenidos, bienvenidos a todos ustedes. Gracias por recibirnos, gracias porque siempre estás esperando este horario para compartir con nosotros cada uno de los temas, cada una de las entrevistas que tenemos con los diferentes referentes para poder llevar una, digamos, beta, nada más. Eso es lo que siempre te dije y que pretendemos, llevar una pequeña beta de luz a tus dudas, a tus inquietudes, a tu no conocimiento de tales o cuales temas y sobre todas las cosas el hecho ya de dudar, el hecho ya de contarte o comentarte y vos tener esa pequeña inquietud ya para nosotros es tarea cumplida. ¿Por qué? Porque te sembramos a vos la duda y vas a investigar, vas a buscar, vas a preguntar, que eso es lo que queremos nosotros. No queremos un pueblo dormido, queremos un pueblo despierto, un pueblo que pregunte, que no era así, que era así. Yo te dije siempre, la pregunta, no hay pregunta tonta, sino hay tontos que no preguntan. Entonces, preguntá, así te parezca la pregunta más, por ahí es la pregunta más elemental que se necesita, la pregunta más sencilla, la pregunta más tonta, de allí sale, como quien dicen, grandes saberes. Así que, bueno, querida gente, te vuelvo a reiterar, gracias por estar, gracias por recibirnos. Le damos la bienvenida a nuestro equipo, a nuestro señor director Nicolás, a Eduardo, que están en el GEDEN, detrás de cámara, porque yo siempre te dije, el 50% es aquello que es lo que maneja las imágenes, el que te lleva la información, y este otro 50% es el que te presenta, el que te acompaña y el que está frente a cámara. Así que así formamos un 100%. Y yo creo que en la sociedad argentina deberíamos tomarlo así. Ver al otro como si fuera, digamos, la mitad de lo que yo necesito para poder realmente realizar las cosas que me hagan bien, las cosas que me hagan crecer, las cosas que me hagan ser mejor persona día a día, entendiendo, comprendiendo. No puede existir el unicato. El unicato no existe. Por algo, alguien o en algún momento la palabra SOS o ayuda o lo que fuera surgió en la vida social, y no tan solo social, ¿no?, sino en la vida total. Pedir ayuda no significa que nos vamos a ir a reconocer que no sabemos o que no entendemos. No, al contrario, el pedir ayuda, el investigar y el buscar te hace más inteligente de lo que vos creés que guarda tu silencio como ignorancia. Así que gracias, gracias, porque realmente no las sabemos a todas. Por eso este programa siempre trata de sincerarte, sincerarnos con vos, que el entrevistado se sincerice con él mismo, con nosotros y con vos, que es lo más importante. Te doy los datos del tiempo y ya vamos a compartir con vos la visita muy esperada, porque siempre te lo he recordado y siempre te lo he mencionado, una visita muy esperada. ¿Y por qué una visita muy esperada? Porque hay que hablar con conocimiento, yo siempre lo dije. Hablar con conocimiento significa tener fundamentos, tener bases, tener lo principal, lo poco, el conocimiento. Y el conocimiento te da, en el caso mío, los entrevistados, las personas que traen de alguna manera su saber para que vos puedas compartirlo. Y este saber que trae hoy es tan importante porque se habla, y vamos a hablar un poquito, quizás nos salgamos un poquito de tema, sobre la situación que se estaba debatiendo en el Senado, en el Congreso, mejor dicho, sobre el tema de las fronteras. El tema de las fronteras, que es un tema tan importante porque decíamos,
¿Cómo pasa el tema del contrabando? ¿Cómo es la situación del contrabando? Antes nosotros teníamos acá, digamos, en Salta, tenían el pase, era el cruce, el pase. Ahora no tan solo sigue siendo el cruce, el pase, sino que llegó para quedarse, como diríamos. Llegó para quedarse. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa todas estas cosas? ¿Cómo la permitimos? ¿En qué momento permitimos primero el pase y después el quedarse? El doctor es abogado y es médico, Ramiro Robaldo. Yo te lo he mencionado en algunas oportunidades porque ha trabajado muchísimo, muchísimo en este tema como médico. Y quizás me lo diga también como abogado, no lo sé, desconozco. Pero como médico se ha esforzado muchísimo, se sigue esforzando, sigue como quien dice con su proyecto terriblemente para poder llegar a una sociedad que entienda, comprenda y sobre todas las cosas acepte que debemos trabajar todos en conjunto, porque te vuelvo a reiterar, el unicato no existe. Vamos con los datos del tiempo y nos sentamos a conversar con el doctor Ramiro Robaldo. La temperatura actual 25 grados, sensación térmica 26, vientos 24 kilómetros por hora y la máxima en el día de hoy fue de 31 grados y la mínima de 14 grados. Para mañana se pronostica lluvia, gente, así que bueno, a salir preparados porque se pronostica lluvia para mañana miércoles, jueves y viernes. Veremos qué pasa el sábado y el domingo. Bueno, gracias, señor director, por esas imágenes de Salta Capital. No, eso no es Salta Capital. Bueno, no sé qué barrio será, pero muy lindas las imágenes. La verdad que Salta tiene un paisaje hermoso, 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 con sus cerros, con sus valles. Hermoso, hermoso es el paisaje de Salta. Lástima que realmente por ahí manchamos lo lindo con el comportamiento de los salteños. Tenemos que ser un poquito más, querer un poquito más lo que tenemos. Bueno, ya estoy con el doctor, te vuelvo a reiterar, es el doctor en leyes y doctor en medicina. Mira qué cosa, ¿eh? Qué cosa, como yo siempre se lo dije, qué cosa. Bueno, Ramiro Robaldo. Doctor Ramiro, gracias por estar. Hola, es un gusto para mí, Cecilia, poder acompañarte en este programa. Me pescaste justo tomando, justo tomando agua. Vos sabés que es increíble porque yo realmente siempre lo he dicho, siempre lo he mencionado, el tema de cómo hacemos con nuestros hijos, cómo hacemos con nosotros mismos, porque ya no es tanto la preocupación, si bien lo es, con nuestros hijos, también con nosotros mismos, en no caer en adicciones, porque ante todo te voy a decir que hoy vamos a hablar y nos vamos a abocar plenamente a lo que es el trabajo que hizo y que hace el doctor Ramiro Robaldo. Él está abocado directamente al tema de las adicciones. Y nosotros decimos, adicción, consumo, tenencia, ¿en qué grado se puede poner una cosa de la otra? Porque todos nosotros generalizamos y decimos, es un adicto, y quizás, bueno, ¿por qué? Por el desconocimiento de no saber cómo. Bien. Siempre nosotros tratamos de explicarle a las personas que tienen una persona adicta en su seno que tienen que imaginarse una escalera de 3 escalones. El primer escalón es el escalón del uso de drogas. El segundo escalón es el escalón del abuso de drogas y el tercer escalón es el escalón de la adicción. Entonces la primera pregunta es decir, a ver, ¿todo el que consume drogas es adicto? No. Es adicto el que está en el tercer escalón. El que está en el uso de drogas o en el abuso de drogas todavía no es adicto.
O sea que aunque todavía, ¿qué consuma significa drogas. adicto? Adicto es el que está en el tercer escalón. Ahora yo voy a explicar Sí, por en favor, qué ¿qué es consiste o sea que ya es cada escalón. dependiente, Claro, explícame, por el favor. primer escalón del uso es cuando una persona consume muy esporádicamente y todavía no está enganchado con la sustancia. No puede controlar. Es decir, cada 30 días, cada 40 días, en algún evento, en alguna situación, en un cumpleaños, en una fiesta, pero no ha establecido una relación con la sustancia todavía. Ese estadio o ese escalón lo podemos llamar uso de drogas. El segundo escalón es el abuso. El abuso es cuando ya la persona empieza, yo se los digo así en términos fáciles, en términos que puedan recordarlo para no, digamos, Claro, no para dar términos médicos ni nada, sino en términos generales para que todas las familias entiendan. El segundo escalón es cuando una persona consume ya todos los fines de semana. Ya la relación con la droga ya es mucho más cercana. ¿Ese es abuso? Ese es el abuso de drogas. Tiene la característica que de lunes a viernes la persona puede mantener trabajo todavía. Los chicos que estudian pueden mantener un estudio, por supuesto no en óptimas condiciones, pero lo pueden sostener. Y llega el fin de semana o el viernes a la tarde y ya empiezan, ellos mismos te dicen que empiezan con un dolor, un vacío acá en la panza, a veces hasta con arcadas, empezando, o náuseas, empezando o pensando que ya se acerca el horario de consumo. Está todo manejado. Sí, sí, desde luego, ya empieza a haber una dependencia, todavía no es tan grande porque de lunes a viernes ellos usan un término muy característico, dice, doctor, yo la piloteo, de lunes a viernes la piloteo, pero el fin de semana ya ahí vuelco. Entonces el fin de semana, comenzando generalmente los viernes a la tarde, comienza el consumo que se detiene. Cuando yo estoy hablando de esto, estoy hablando de drogas y de alcohol. Y muchas veces eso se detiene el domingo a la madrugada recién y el domingo a la tarde, domingo en la noche, es como que se reponen para volver a comenzar la semana el lunes y repetir el ciclo de lunes a viernes sin que todavía se le complique demasiado la vida. Empiezan algunas discusiones con las familias, algunos llamados de atención en el trabajo, porque por ahí no prestan la atención que se necesita. Además, en la familia generalmente la economía, porque esto es caro, digamos. Después vamos a hablar del tipo de drogas, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de drogas? Y esto es algo, digamos, muy complejo que va trayendo problemas. Pero todo esto se agrava en el tercer escalón, que es el de la adicción. Cuando llegamos al tercer escalón, ya la persona no respeta solo el fin de semana, sino que consume un martes, consume un jueves, sábado, domingo, lunes. Ya no hay un patrón acá. Generalmente pierden los trabajos, dejan de estudiar y ya los conflictos con las familias empiezan a ser mucho más frecuentes, los choques. En algunos casos, no en todos, esto quiero hacer muy bien la salvedad, no es que en todos empiezan las personas a, digamos, a robar o a comenzar a delinquir o a levantar cosas de su propia casa. En algunos casos sí lo hacen, otros no. Yo he conocido personas que han estado más de 10, 15 años y nunca levantaron un alfiler de su casa. Pero también conozco otros que se llevan hasta la cómoda, la cama, el colchón y venden absolutamente todos los utensilios de cocina o, digamos, los electrodomésticos, que es lo más manuable, ¿no? Y venden, y ya el descontrol es prácticamente total, ¿no? Esos son los 3 estadios y eso es lo primero que hay que hacer, porque de acuerdo al estadio en el que se esté, es el tipo de tratamiento que se va a necesitar hacer. Ahí en pantalla nosotros estamos observando, se me ocurre que es terapia lo que está haciendo este chico,
joven, pero bueno, comentame vos más profundamente qué es lo que estamos observando. Bueno, nosotros ahí estamos observando un tipo de tratamiento que es el de internación. Esto es cuando la persona está en el tercer estadio de consumo, en la adicción, se necesita un lugar, un espacio donde no se corte el ciclo de unirme con la droga. Entonces esto es un espacio, una casa, donde se convive. A veces la palabra internación uno hace pensar a un lugar como si fuera una clínica con enfermeros, con suero, no. No es así, es un lugar, es una casa donde se convive, donde hay reglas que se tienen que respetar, y la verdad que es algo hermoso cómo los chicos se recuperan y empiezan a tener ese contacto con las personas, entre ellos y la autoridad, que ellos empiezan a respetar, ¿no? Y la verdad que eso es uno de los métodos terapéuticos actuales que se siguen implementando, ¿no? ¿Qué te llevó, doctor Ramiro, a vos a compenetrarte tanto en este tema, a asumir tanto, digamos, la responsabilidad como médico de ayudarlos a salir, a superar en este tema, específicamente en las adicciones? Yo he visto que no hay colegas que se dediquen a esta temática, aún los especialistas en psiquiatría, que no es algo que les interese, salvo una contada excepción que yo conozco, pero no hay profesionales que les interese porque es un tipo de paciente muy distinto, es un paciente que no tiene demanda de tratamiento. Si uno tiene una neumonía, no la del COVID, sino la anterior, la que ponía antibióticos, ¿no? La que tenían nuestros padres. Exacto. Entonces uno iba al médico, no podía respirar, estaba con fiebre. Entonces, ¿qué quería? Que te pongan inyección en la cola urgente para curarse. Bueno, en este caso el adicto no quiere curarse en la mayoría de las veces. Es muy reticente al tipo de tratamiento, es muy huidizo en este aspecto, entonces cuesta que vaya a la consulta, cuesta que quiera recuperarse, cuesta que cuando va a la consulta que mantenga, digamos, las recomendaciones que tiene el tratamiento. Entonces eso hace que al ser un paciente con estas características, muchos profesionales no se quieran dedicar a esto. Yo aprendí a quererlos, aprendí a querer a las familias, ¿no? Ver estas necesidades y a comprender qué es lo que lógico, siente esta persona, ¿no? Y que muchas veces no tienen a dónde ir, a quién acudir, qué cosas hacer. Si bien es cierto, hay muchos psicólogos que trabajan en esto, pero hacía falta la parte médica, ¿no? Eso es lo que he tratado yo después, estudiando la especialización en drogadependencias en la Universidad de Tucumán. Bueno, es el aporte que yo hago, digamos, a esta temática. Y desde luego el equipo nuestro tiene muchos psicólogos, trabajadores sociales, operadores socioterapeutas, es decir, somos un equipo que trabajamos mucho en Salta y en Jujuy. En Jujuy estamos trabajando mucho más que en Salta. Tenemos mucha demanda de trabajo allí. ¿A qué se debe eso? ¿A la predisposición, digamos, del gobierno a prestar más colaboración o es porque hay más necesidad de...? Yo creo que ellos tienen... Bueno, yo no puedo tener cifras exactas, ¿no? Porque no las manejo. Aparte no estamos pero en el tema, en este momento, no son confiables y menos en esta temática. Pero, por ejemplo, en San Salvador de Jujuy, en Palpalá y en Perico estamos teniendo, yo en este momento debemos tener más de 45 pacientes en cada uno de estos municipios. Eso es un demand, ¿cierto? Que te iba a decir que no vamos a ir a las estadísticas. Es una cantidad muy grande y yo creo que el alcoholismo en Jujuy, si bien es cierto acá también tenemos mucho alcoholismo, pero me parece que allá es mucho mayor. Allá la adicción, digamos, es más volcada hacia el alcohol que a la droga. Yo sí, en un porcentaje muy alto es alcohol, ¿no? Muy alto, por lo menos en las... Y muchas veces la mezcla también, ¿no? Digamos, en la experiencia nuestra, de nuestra institución, tenemos un alto porcentaje de alcoholismo
Y acá en Salta vemos mucho más consumos de cocaína y de pasta base, ¿no? Qué increíble. Estamos viendo las imágenes, una madre pareciera como que quiere rescatar a su hijo en el momento que están... ¿Qué es lo que te habrá... Bueno, aquí, vos habrás aquí, experimentado en tus pacientes? ¿Qué es lo que sienten ellos al consumir? ¿Qué efecto le causa? bueno, ¿Cuál es digamos, la... ellos aquí, estas imágenes que estamos viendo es un programa que diseñamos mi equipo y yo cuando estábamos trabajando en la Secretaría de Adicciones del Gobierno de la provincia de Salta. Es un programa que se llama MAC, Asistencia Móvil en Adicciones. ¿Por qué hacíamos esto? Porque los pacientes, al no tener demanda, como expliqué hace un rato, entonces ellos no vienen al consultorio, sino que el equipo profesional va a la casa del paciente y a partir de ir a la casa generamos un vínculo con el paciente, ese vínculo se afirma y luego de visitarlos 4, 5, 6 semanas, ellos aceptan la intervención nuestra y empiezan a ir al consultorio y a engancharse con el tratamiento, ¿no? Es un programa que ayuda a dar ganas de tener ganas de recuperarse del consumo de drogas. Fue un programa muy exitoso, justamente hará 10 años de esto, 2014, 2015. Lamentablemente después las autoridades que me sucedieron le dieron de baja este programa, pero fue un programa que dio muy lindos resultados, sobre todo en zona sudeste, en barrio 26 de marzo, en Solidaridad, en Villa Lavalle. La verdad que estaban muy molestas las mamás que habían sido beneficiarios de este programa a través de sus hijos y que después se haya dado de baja este programa. Pero bueno, ya es algo, digamos, que muy triste, te pertenece digo sinceramente, al pasado, porque ¿no? dentro de la... Sí, pertenece al pasado y se agravó en el presente. Sí, lamentablemente. Si se hubiera trabajado y se hubiera proyectado un poco más y más, aunque sea poquito, porque nos ha tocado momentos difíciles, duros, nos ha tocado la pandemia y pasar todo ese tipo de cosas, pero si se hubiera seguido apoyando este tipo de programas, hoy no tendríamos, digamos, la cantidad de adictos que tenemos, de abuso con las drogas. Claro. O por lo menos tendríamos una esperanza en las familias también, de que alguien va a llegar a sus casas y que les importa a alguien. Porque lo que más duele cuando se vive este problema y se es pobre, es que es como que a nadie le importara. Yo una vez hablaba con un político, claro, como que una cosa molesta como, bueno, para la te sociedad. tocó eso, embromate, ¿no? Siempre yo hablando con un político, yo nunca trabajé en política ni me metí en eso y no quisiera hacerlo tampoco, pero sí hablando con un político yo les decía, mira, cuando se va a los barrios a hacer campaña política, porque yo he estado presente cuando han ido algunos de ellos, y está bien, yo no los critico ni mucho menos. ¿Qué es lo que la gente pide? Y yo he visto personalmente, por ahí he sido espectador de esto, la gente pide asfalto, pide trabajo y pide adicciones, o sea, el tema de adicción. Son las tres cosas que pide la gente en los barrios humildes, ¿no? Bueno, siendo uno de las tres cosas que piden la gente, que pide la gente, entonces es una pena que, digamos, no se haya continuado con un programa que era de acción directa, ¿no? Porque era una acción directa sobre el territorio, sobre las personas que están en la casa y están esperando. Yo me acuerdo cuando llegábamos con nuestro equipo, muchas familias lloraban, nos abrazaban, nos besaban las manos, gracias por venir, el chico nos estaba esperando. Momentos muy lindos donde abrazábamos al chico. Que se siente importante dentro del... Claro, ellos decían, doctor, nunca vino un médico a mi casa, primera vez que viene alguien, y primera vez que sentimos que les importamos, ¿no? Entonces, era muy emocionante establecer la relación con estas familias
Y la verdad que cuando terminábamos el día de visitar tantas y tantas familias, con el equipo nuestro, la verdad que quedábamos como llenos que teníamos una sensación ¿cómo puede ser? De tranquilidad, de paz, de alegría, por haber podido llegar a tantas familias en aquel momento. Recuerdo que en esa época nos habían dado un móvil, una traffic, ¿no? Como una ambulancia que decía salud mental grande. Entonces los chicos nos decían, doctor, por favor no venga en eso, claro, porque dicen todos los vecinos creen que estamos locos. Claro, es que es muy impactante. Primero, claro, ver el vehículo. Ver el vehículo en la calle que dice salud mental. La gráfica que tiene. Entonces, claro, entonces yo hablé en la secretaría. Maníaco, y tienen razón, entonces le dije, bueno, y nos dieron un vehículo chiquitito que decía Gobierno de Salta, y bueno, en ese vehículo íbamos, ¿no? Y yo lo que digo es que tantos vehículos que son en este momento incautados por procedimiento de drogas, ¿no? de la justicia federal, tranquilamente podrían dedicarse a programas como este. Bueno, pero si este programa no está en funcionamiento, también no podemos pedirlo. Ese es el error. Me están marcando ya un corte, así que vamos a ir a un corte. Perdón, esto último quiero... tengo una reunión con el intendente de Rosario de Lerma y posiblemente en un par de semanas comencemos a desarrollar este programa en Rosario de Lerma. ¡Qué bueno! Así que es algo realmente muy lindo. Bueno, esperemos que se concrete, pero están todas las Con atención, Rosario de Lerma, porque este canal, este programa llega hacia el interior a través de todas las señales que puedas tener en internet y también a través de los diferentes cables que nos toman la señal. Así que atención, Rosario de Lerma, a apoyar esto, a hacer fuerza para que esto exista, porque la droga no es tan solo, la droga o el alcohol, lo que fuere, no es tan solo que incluye capital nada más, sino también, ya lo estás escuchando al doctor. Doctor, vamos a ir a una pausa y cuando retomemos el tema, quiero preguntarte si existe el consumo no problemático. Primero, saber qué es el consumo problemático. Perfecto. Y si existe el no problemático. ¿Me esperás? Ya nos vamos a una pausa y cuando retomemos, nuevamente vamos a estar contigo hablando sobre este tema que seguro que te interesa. Gastos de lo que se está hablando ahora y se está tratando ahora, el tema de las elecciones, si van a unificar, si van a las pasos, si no hay pasos. Por todo es plata, todo es dinero, todo es plata. Mientras la salud y la educación, y bueno, ni que hablar, como decía, de la seguridad, son pilares básicos, se vienen prácticamente desmoronando, y ya lo decía el doctor Ramiro Robaldo, desde qué tiempo viene desmoronándose la salud, principalmente en el tema que a él le compete, que es el tema de las adicciones, el plan que era un plan perfecto para poder rescatar a las personas de este flagelo que cada vez nos lleva más a la inseguridad, porque no nos olvidemos que la inseguridad viene pegadita nada más de este tipo de situaciones, de adicciones, del adicto, ya sea al alcohol, a las drogas, en fin. Doctor Ramiro, ¿qué opinás sobre realmente los gastos que se hacen y los que se saca de donde no se tendría que sacar, al contrario, se tendría que invertir, apoyar para apoyar políticamente a otros? Sé que no te gusta hablar de este tema, pero... No, yo creo que en este momento hay que tomar partido. Digamos, yo admiro intelectualmente mucho al contador Zapata, lo creo un hombre muy inteligente, pero a pesar de eso, creo que en este momento el haber votado en contra de la ley, digamos, de respetar el tema no es ni siquiera aumentar, es acompañar con la inflación el sueldo de los profesores universitarios defendiendo la educación pública. La verdad que no comparto esto. Yo personalmente vengo de una familia, de un papá docente y que con mucho esfuerzo he podido estudiar medicina en Tucumán, y si no hubiera tenido profesores
como ahora están de paro, digamos, o están con estos paros que son periódicos y que va a perjudicar a los alumnos. Y si no hubiera sido gratuita, nunca podría haber sido médico yo. Entonces, ¿cómo no voy con todas mis fuerzas a defender a la educación pública y a estar absolutamente en contra de estas ideas absurdas de desfinanciar la salud pública de la manera que esta gente lo está haciendo? No, la verdad que en esto soy muy categórico, no me interesa, digamos, porque esto se trata hasta de una historia personal, ¿no? Mi esposa también ha podido llegar a ser profesional, hija de un empleado municipal, porque también ha estudiado en la universidad pública. Entonces, y que ellos hagan esto que están haciendo cuando a la vez están sacando el impuesto a los bienes personales, donde mucha gente que tiene un patrimonio muy elevado, y ellos están quitando, que son entre 5 y 6 veces lo que se ahorran, no aumentando o no actualizando los sueldos de la universidad pública. La verdad que es para mí un despropósito muy grande, ¿no? Creo que esto, como decías al comienzo del programa, no es una opinión, digamos, que tenga que ver con lo partidario, sino que tiene que ver con la política en su sentido más integral global de la palabra, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, te agradezco que me hayas dado esa opinión, porque realmente el tema del tema de los jubilados, del aumento también que se vetó, el tema de la educación que también se vetó, fueron temas muy álgidos, que trajeron marchas y todo ese tipo de cosas que ya la conoces. Y en carne propia conoces el despropósito en la salud, el querer ahorrar por donde vos sabés que no tenés que ahorrar, sino que tenés que invertir, porque es una inversión. Habíamos quedado pendiente con la pregunta si existía el consumo problemático o no problemático. ¿Qué es el consumo problemático o no problemático? Esta es una vieja discusión. Muchas personas, muchos psicólogos que se dedican a esto, u profesionales de la salud en general, podríamos decirle, le llaman, bueno, personas con consumo problemático. A ver, personalmente considero que todos los consumos son problemáticos. No, es problemático cuando te afecta el trabajo, los estudios, la familia. Mientras tanto, no es problemático. Claro, pero ¿y el individuo? Y la persona, a ver, si tu hijo comienza con el consumo, tu nieto, tu pareja comienza con el consumo, ¿va a ser problemático uno mismo? ¿Va a ser problemático o no va a ser problemático? Hacer esta disquisición, la verdad, para mí personalmente todo consumo es problemático. Y si una mamá encuentra restos de marihuana en la mochila de su hijo, o un sobrecito o una bolsita con sustancia blanca, que puede ser pasta base o puede ser cocaína, que es la pasta base un poquito más amarillenta, tiene que buscar un profesional que lo ayude, que lo guíe al hijo, tiene que tener una conversación y una comunicación con ese hijo. Es decir, no podemos decir que esa mamá se va a quedar, no es problemático. Entonces, o va a ignorar lo que está pasando. Claro, por eso cuando yo escucho esa división de los consumos, la verdad que me río, porque en la práctica uno se da cuenta de esto. Y aún los que defienden mucho esa clasificación de problemáticos y no problemáticos, yo les hago, digamos, esta pregunta, es decir, si la persona, ¿cuánto tarda una persona en el 90% de los casos de pasar de ese consumo no problemático que dicen a ser problemático? Por la experiencia que nosotros tenemos, a veces 2 semanas, 3 semanas, no sé, en el peor de los casos, 2 meses. Pero después... En un 90%, tal vez hay un 10% que queda ahí en ese consumo. Es como de los 3 escalones, ellos considerarían el primer escalón no problemático y el segundo y el tercero sí. Pero en realidad consideramos que los 3 son problemáticos, claro, ¿no? Claro que sí. Imagínate, desde el momento que se habla ya de una adicción o de un abuso
o desde el primer escalón ya es problemático. Por supuesto. Ya es problemático, porque el hecho, no valoramos al individuo que está consumiendo y se va deteriorando y el familiar se deteriora peor porque no sabe cómo ayudarlo o cómo guiarlo, orientarlo, porque llega un momento hasta que se empiezan a aislar y todo ese tipo de situaciones que pasa en la familia. Y no tan solo pasa, porque antes hablábamos de los adolescentes, hablábamos de los jóvenes. Hoy hay gente adulta con ese tipo de problema. ¿Es una patología esto? Sí. La vez pasada tuve, por supuesto que es una patología, es una enfermedad el consumo de sustancias. No es un vicio, no se lo... No es un porque vicio, muchos dicen no es es vicioso. un vicio, no. Es muy buena esa acotación porque hay que decir a la persona que consume drogas y alcohol en estos estadios que yo ya expliqué, que es una enfermedad, que ellos están padeciendo una enfermedad, por lo tanto necesitan un equipo de salud que los pueda atender. Y un equipo de salud quede bien grabado, integral, porque a veces el psicólogo solo no alcanza, el médico solo no alcanza, el operador socioterapeuta solo no alcanza, tiene que ser un equipo interdisciplinario que actúe con este paciente por las características que tiene esta enfermedad. Sobre todo eso, las características que ya empieza a tener este tipo de enfermedad. Hay muchas situaciones de abandono de la familia porque, como dicen, ya estoy cansada, o viene a hacer problemas, o a robar, como bien decías, y mucha de esta gente termina en la calle. O sea... Es verdad, hay muchas personas muchas familias que están muy cansadas. Hay muchos chicos que están presos en este momento. Y el estar preso el tema de estar presos realmente es peor desde todo punto de vista. Pero es tal la desintegración que produce esta enfermedad en la familia. Y cuando la familia, hay un autor muy famoso, digamos, de esta temática, que dice que el adicto es el que lleva la voz cantante de una familia enferma. Entonces, estamos hablando de que la familia también necesita hacer tratamiento. Porque si la familia no hace tratamiento, desde luego no va a ser el tratamiento de adicción, pero sí va a ser el tratamiento de coadicción. ¿Qué significa coadicción? No significa que se está drogando con el hijo o con la pareja. Significa que está tan unida, si lo podemos sintetizar con palabras, es el adicto al adicto, ¿no? Es la persona que está detrás y que lo va a buscar cuando se pierde y que está en la casa y lo atiende y llora con él y está con él y sufre y la pasa mal. Hay matrimonios que se han separado a causa de esta situación, hermanos que al ver que los padres solo tienen atención con el adicto, entonces como que se aíslan, se van, y empiezan a tener hasta bronca o odio por ese hermano que consume. Por eso muchas veces uno decía, son viciosos, no es vicio, es una enfermedad. Es una enfermedad. Entonces, teniendo en claro esto, es lo que tenemos que buscar ayuda de manera urgente para poder solucionar este problema, ¿no? Esta enfermedad. Ahí estamos viendo un chico ya recuperado. ¿Cómo se puede tratar? ¿Cómo se trata esto? Y después, porque una cosa es cuando están en contención y otra cosa es cuando salen del centro de contención. Eso. ¿Cómo sigue su vida hay después? Tratamientos, los tratamientos de adicciones pueden ser de internación, cada vez menos, ese tiene que ser el último recurso que se usa. La internación. Los demás, la internación. Los demás hay centros de día donde se juntan personas que no se quedan a dormir, puede ser desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, donde hacen actividades, comen el almuerzo, a veces la merienda, y regresan a sus hogares y durante toda esa cantidad de horas reciben apoyo terapéutico, charlas, terapias, actividades en conjunto. Esa es una de las modalidades. Después nosotros tenemos como fundación una nueva modalidad de atención
de 3 personas, del médico, del psicólogo y del operador socioterapeuta. Son 3 días distintos que se los atiende y que ellos van a la consulta. A veces esto también lo hemos diagramado porque hay personas que no quieren juntarse con otras personas. Al reencuentro con la familia. Ahí ya están de nuevo, ¿no? Ya está recuperado y está ya abandonando la institución para volver a su seno familiar, ¿no? Sí, sigamos, ¿me decías? Yo te decía que a veces las familias, en estos casos, no la familia, sino la persona que tiene esta enfermedad, no quiere vincularse con otros que tienen el mismo problema porque quieren cuidar su identidad, quieren cuidar, a veces son profesionales, nos ha tocado, o simplemente, digamos, no quieren porque... Quieren guardar su... su intimidad. Entonces, lo que nosotros hacemos es trabajar de manera individual y que no se crucen ni se mezclen ni siquiera en la sala de espera para poder cuidar esa privacidad de la persona. Por eso no organizamos, salvo excepciones, reuniones grupales y demás, porque... No hacen ese tipo de terapias. Aparte hay personas que en el grupo evolucionan de manera distinta. Hay unos que van maravilloso y hay otros que son muy lentos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese que va lento o ese que no quiere recuperarse, por ahí contagia al que va. Y no es al revés. Entonces, tratamos en esto de que cada uno vaya a la velocidad que considere, pero de manera personal, ¿no? Por eso hablamos de un tratamiento personalizado. Bueno, doctor Ramiro Robaldo, se nos acaba el tiempo ya para poder dejarles el mensaje a la gente, la conexión hacia tu tratamiento y sobre todas las cosas el hecho de saber que la adicción no es un vicio, sino una enfermedad que debe ser considerada como tal y sobre todas las cosas debe ser tratada. ¿Cómo te ubicamos? ¿Cómo hacemos nexo contigo, la persona que te está escuchando y está en esa problemática? Bueno, yo lo que quiero es dar un número de celular, pueden mandar WhatsApp, es 3874-84-44-44. Ahí está en el graph, pueden hacer esa llamada o ese mensaje de texto. Con gusto vamos a contestar todo lo que quieran saber, quieran conocer, estamos a disposición. Y bueno, yo te agradezco muchísimo tu participación aquí en Sincerarte, porque realmente son temas que deben abordarse, temas que deben hablarse y temas que la sociedad debe considerarlos como preocupantes para poder seguir avanzando como sociedad limpia o ordenada. El placer es mío y ha sido un gusto compartir contigo. Te agradezco muchísimo, doctor Ramiro Robaldo, que ha estado con nosotros en la tarde de hoy. Creo que te he dejado una inquietud. Sobre todas las cosas te he dejado una pequeña seña para que puedas superar quizás un problema que hoy estés sufriendo. Nos vemos el martes que viene, si Dios así lo permite. Chao.